El campo experimental Cotaxtla del INIFAP realizó con éxito el quinto día del fruticultor. Más de 600 personas se dieron cita para conocer los avances en los trabajos de investigación para la producción de frutales no tradicionales como maracuyá, tamarindo, pitahaya, guanábana y chico zapote. En su recorrido por este campo experimental, los productores, profesionistas, estudiantes y público interesado fueron guiados a los distintos módulos donde conocieron a detalle estadísticas y recomendaciones técnicas para el establecimiento de estos cultivos, también llamados exóticos, con gran demanda en los mercados nacional e internacional. En el módulo de maracuyá, el doctor e investigador del INIFAP, Enrique Becerra Leor, destacó características de esta planta trepadora y las múltiples bondades de su fruto, así como su plantación y cosecha y costos de producción. Bueno, empezamos con un proyecto de Fundación Produce y posteriormente nos aportó recursos una institución de Japón que se llama JICA para seguir durante 5 años el cultivo de maracuyá, que estaba a mi cargo. Hemos aumentado la tecnología de esto porque al principio teníamos en producción 10 toneladas, le hemos aumentado hasta 20. Hemos sacado el control de plagas y enfermedades, que es uno de los limitantes del cultivo, y hemos hecho colectas de materiales de maracuyá de la región y hemos traído de otras partes del mundo. Bueno, desde el establecimiento hacemos primero los viveros, que nos tarda más o menos 2 meses, posteriormente los trasplantamos en marzo a nivel de campo, a los 2 meses tenemos la floración y a los 2 meses estamos cosechando. Esa cosecha empieza desde mayo y la podemos tener hasta febrero del próximo año, porque el maracuyá tiene una limitante, en este caso que son los días luz. Cuando la planta para florear necesita 11 horas diarias de luz para poder florear. Cuando los días se hacen cortos en invierno, pues no hay floración y de noviembre a marzo pues no tenemos floración. Para altura se puede sembrar desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 900, pero lo más importante sería hasta los 600. Conforme se aumenta la altitud se va disminuyendo la producción. De precipitación requiere de 1300 a 1500 milímetros al año. Y pH es una planta que soporta los suelos ácidos porque va de 5 hasta 8 el pH que puede utilizar en el suelo. Bueno, nosotros sembramos entre surcos, tenemos una distancia más o menos de 2,5 metros. Y dentro del surco tenemos las distancias donde ponemos el poste a 6 metros. Ahí ponemos 1 o 2 plantas por hectárea, tendríamos alrededor de 600 a 800 plantas por hectárea. Y con un rendimiento que ya te dije, hasta 20 toneladas por hectárea en los últimos años. Bueno, tenemos siembras de maracuyá en el área de Cardel, tenemos siembras de maracuyá en Paso de la Milpa, en el municipio de Actopan, en el municipio de La Esperanza también allá, y en Soledad de Doblado, y tenemos acá por Tlacojalpan también parcela de maracuyá que hemos estado poniendo nosotros. Este es un cultivo que puede durar 3 años, pero según los brasileños dicen que puede durar hasta 5 años, pero lo recomendable son 3 años. En este quinto día del fruticultor, el público asistente también conoció las condiciones de clima, suelos donde la guanábana puede desarrollarse sin complicaciones. La plática sobre el cultivo de la guanábana estuvo a cargo de la ingeniera Xóchitl Rosas González, investigadora del INIFAP en el campo experimental Cotaxtla. Bueno, la planta se siembra cuando tiene una altura más o menos de 1 metro. Se recomienda que la cepa donde se va a sembrar tenga una altura y un ancho de 50 centímetros para que esto facilite el enraizamiento o mejor la adaptación de la planta. Posteriormente se recomienda que se le dé manejo para el control de las plagas y de las enfermedades. Y cuando la planta tiene una altura de 1 metro, se empiezan a dar podas principalmente o en ese momento de formación. La época de siembra, cuando es de temporal, a inicios de temporal, en mayo, junio. Cuando la plantación va a ser manejada por riego, es durante cualquier época del año. La fruta se adapta a cualquier tipo de suelo, pero se trata de evitar que sean arcillosos porque esto daña la planta, o sea, se aniega el agua y provoca la muerte de la planta. Se manejan diferentes densidades, desde 8x8 hasta 4x4, nada más que en cada densidad va a depender también del manejo que se le dé a la planta. Esto es en cuanto a podas.
porque si la densidad de planta es muy extensa, se necesita llevar un control de la planta, de la altura. Sí, tenemos parcelas, estamos trabajando en las localidades de Paso de la Milpa, en Actopan, en la zona de Actopan principalmente, y hemos trabajado en la zona de Comapa, en la de Soledad de Doblado también. Para muchos de los visitantes a este evento, el nombre de pitahaya resultaba desconocido, pero la doctora Ana Lid del Ángel Pérez se encargó de darles información completa sobre este delicioso frutal altamente cotizado en Estados Unidos de América y Canadá. Bueno, nosotros estamos trabajando con pitahaya desde hace 5 años porque encontramos que es un producto que se consume desde la época prehispánica y que tiene un amplio mercado a nivel internacional en lugares como el sureste asiático, de donde se tiene que exportar para el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos y Canadá. Bueno, nosotros hicimos una colecta en todo el país desde hace 5 o 6 años. Seleccionamos las mejores especies a nivel nacional y dentro de ello las metimos a trabajo experimental y tenemos prácticamente las mejores selecciones ya listas que tienen cualidades agronómicas, que tienen bondades físico-químicas y sobre todo en sabor, o sea, hemos hecho pruebas, a la gente le gusta y creemos que pueden ser competitivas en el mercado nacional e incluso internacional. Bueno, la fruticultura mexicana tiene un problema que es de que hay los cultivos llamados frutales tradicionales como piña, mango, plátano, etcétera, se concentran en determinado momento, los precios bajan, entonces compiten entre sí mismos de tal forma que el problema para el productor es obtener ingresos. Aquí lo que nosotros queremos ofrecer con estos cultivos no tradicionales es prácticamente otra ventana de oportunidad. Bueno, en estos momentos nosotros ya tenemos parcelas de validación establecidas en Soledad Doblado, en Manlio Fabio, en La Antigua, en por Orizaba, incluso se la llevaron para Orizaba, y pues aquí alrededor hay una serie de productores, o sea, estamos apenas, se puede decir, detonando el cultivo. Bueno, dentro de los suelos nosotros podemos ver que es tan bondadoso el cultivo que simplemente nosotros tenemos que hacerle manejo. O sea, se puede dar en suelos vertisoles que son muy pesados, pero también se puede dar en suelos arenosos, como aquí. La pitahaya nosotros la podemos sembrar, la sembramos directamente por esqueje. El esqueje primero lo enraizamos, ¿sí? Nosotros ya hemos establecido, ya obtuvimos en base a resultados que podemos obtener hasta una densidad de 2.500 plantas por hectárea, estableciendo aproximadamente 1.250 tutores, ¿sí? Pero a través de datos experimentales también logramos obtener que 2 plantas por mata son suficientes para obtener una buena producción. Ya cuando la planta está en una edad, una buena edad, nos está dando hasta 25 kilos por planta, es decir, cada fruto, 1 kilo de pitahaya se forma con 3 frutos, ¿sí? Entonces, cuando la planta se estabiliza, su producción nos puede dar incluso hasta 30, 35 kilos, dependiendo del manejo. Entonces, imagínense, multiplíquenlo por la densidad de población. La temporada de producción empieza desde julio, agosto, septiembre, pero tenemos algunas especies que hasta octubre pueden extenderse. El chico zapote es otro de los frutales que fueron incluidos en este proyecto de investigación y cuyos resultados demostraron su viabilidad, misma que se puede constatar en la parcela demostrativa donde existen y evalúan distintas densidades de siembra, tal y como nos comenta el ingeniero Naim Peralta Antonio. A densidades de este tipo hablamos de 600 a 1.200 árboles por hectárea. La poda es una actividad indispensable. Se establecen desde los 2 años aproximadamente después de que plantamos. Comenzamos a podar básicamente para formar el árbol, darle la estructura que nosotros queremos. Cuando ya llegan a producción como están estos, la poda va a estar enfocado para saneamiento o aclareo, se le puede decir, podar ramas enfermas, quebradas, abrir la copa de los árboles para que entre la luz, para que fluya el viento. Con eso vamos a evitar algunos problemas de enfermedades.
Lo recomendable es de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar. Es cuando podemos tener una mayor producción. El rendimiento está entre 8.8 toneladas por hectárea en el estado. Estamos recomendando fertilizantes orgánicos. Ha sido un enfoque que se le ha dado. La lombricomposta a dosis de 16 kilos por árbol. Pollinaza, que es el estiércol de gallina, a 12 kilogramos por árbol. El instituto, su enfoque es más dirigido a investigación y no a comercialización. El facilitamiento que se le puede dar al productor es hacer el contacto con algún vivero del que nosotros nos proveemos. Otro de los frutos no tradicionales que se investiga y valora en el campo experimental Cotaxtla es el tamarindo. Este árbol originario del este de África atrajo la atención del Dr. Rigoberto Cetina Lezama, quien desde hace poco más de 5 años estudia esta especie única, convencido del gran potencial económico en distintos estados del sureste mexicano. A mí en lo particular me tocó dentro del proyecto pues generar la información técnica para desarrollar producciones sustentables, fincas sustentables del cultivo del tamarindo en el centro del estado de Veracruz. Tenemos identificado las principales variedades de tamarindo ácido, incluso tenemos materiales de tamarindo dulce que son muy famosos en el mercado asiático. En el mercado nacional sabemos y conocemos más que nada el tamarindo ácido. Tenemos 4 materiales mejorados ya generados en el INIFAP, en el campo experimental de Colima, y los estamos probando aquí. Se empiezan a desarrollar ya ahorita aquí en Veracruz. Tenemos ya los primeros especímenes que empezaron a dar ya las varetas para injertar materiales y empezar a entregarle a los productores. Además de esto, sabemos cómo debemos de injertarlos, cómo debemos de manejar la planta dentro del vivero y luego cómo trasplantarla, el momento adecuado en que deben de ser trasplantadas. ¿Cuáles son las principales plagas que se presentan dentro del cultivo? Las conocemos, las tenemos identificadas, sabemos cómo debemos controlarlas y en qué momento debemos controlarlas también y con qué productos podemos hacerlo, ¿no? Actualmente tiene muchísimos usos, está considerado como un árbol multipropósito. Desafortunadamente en México únicamente se le conocen ventajas que son de tipo nutricional en cuanto al uso para refresco por medio de la pulpa, dulces, pero a nivel mundial se tienen usos incluso de la hoja, de la flor. La madera es una madera que puede ser utilizada incluso para elaborar carbones, y en la actualidad la semilla está siendo utilizada en la farmacia para producir, en la industria farmacéutica para producir una gran cantidad de medicinas. El manejo que se tiene que dar en cuanto a la preparación, normalmente el árbol de tamarindo se desarrolla con muy pocas exigencias nutricionales y requiere muy poca agua. Tal vez habría que ayudarlo al principio cuando la planta está muy pequeña. Una vez que esta planta ya crece y se desarrolla muy bien, el manejo es mínimo, únicamente hay que controlar plagas, algo de maleza y sobre todo el manejo de las podas, que es una parte muy importante. Después de 4 años, las plantaciones que son injertadas se empiezan a producir y su rendimiento se estabiliza alrededor de los 8 años, cuando el productor ya puede mantenerse o puede tener un ingreso adecuado a partir de la venta de su fruta. El INIFAP, por medio del campo experimental Cotaxtla, los invita para que ustedes vengan. El campo experimental es suyo, el campo experimental funciona gracias a la participación de toda la gente con sus aportaciones por medio de los impuestos. Nosotros estamos aquí para poderles ayudar y para poderles ofrecer toda la información técnica que ustedes requieran, la asesoría. Seguramente este 5º día del fruticultor en el campo experimental Cotaxtla despejó muchas dudas y generó inquietudes que permitirán avanzar a productores e investigadores hacia resultados concretos en la producción y comercialización de estos frutales no tradicionales en nuestro Veracruz agropecuario. Por hectárea en el estado. Estamos recomendando fertilizantes orgánicos. Ha sido un enfoque que se le ha dado. La lombricomposta a dosis de 16 kilos por árbol. Pollinaza, que es el estiércol de gallina,
a 12 kilogramos por árbol. El instituto, su enfoque es más dirigido a investigación y no a comercialización. El facilitamiento que se le puede dar al productor es hacer el contacto con algún vivero del que nosotros nos proveemos. Otro de los frutos no tradicionales que se investiga y valora en el campo experimental Cotaxtla es el tamarindo. Este árbol originario del este de África atrajo la atención del Dr. Rigoberto Cetina Lezama, quien desde hace poco más de 5 años estudia esta especie única, convencido del gran potencial económico en distintos estados del sureste mexicano. A mí en lo particular me tocó dentro del proyecto pues generar la información técnica para desarrollar producciones sustentables, fincas sustentables del cultivo del tamarindo en el centro del estado de Veracruz. Tenemos identificado las principales variedades de tamarindo ácido, incluso tenemos materiales de tamarindo dulce que son muy famosos en el mercado asiático. En el mercado nacional sabemos y conocemos más que nada el tamarindo ácido. Tenemos 4 materiales mejorados ya generados en el INIFAP, en el campo experimental de Colima, y los estamos probando aquí. Se empiezan a desarrollar ya ahorita aquí en Veracruz. Tenemos ya los primeros especímenes que empezaron a dar ya las varetas para injertar materiales y empezar a entregarle a los productores. Además de esto, sabemos cómo debemos de injertarlos, cómo debemos de manejar la planta dentro del vivero y luego cómo trasplantarla, el momento adecuado en que deben de ser trasplantadas. ¿Cuáles son las principales plagas que se presentan dentro del cultivo? Las conocemos, las tenemos identificadas, sabemos cómo debemos controlarlas y en qué momento debemos controlarlas también y con qué productos podemos hacerlo, ¿no? Actualmente tiene muchísimos usos, está considerado como un árbol multipropósito. Desafortunadamente en México únicamente se le conocen ventajas que son de tipo nutricional en cuanto al uso para refresco por medio de la pulpa, dulces, pero a nivel mundial se tienen usos incluso de la hoja, de la flor. La madera es una madera. Porque si la densidad de planta es muy extensa, se necesita llevar un control de la planta, de la altura. Sí, tenemos parcelas, estamos trabajando en las localidades de Paso de la Milpa, en Actopan, en la zona de Actopan principalmente, y hemos trabajado en la zona de Comapa, en la de Soledad de Doblado también. Para muchos de los visitantes a este evento, el nombre de pitahaya resultaba desconocido, pero la doctora Ana Lid del Ángel Pérez se encargó de darles información completa sobre este delicioso frutal altamente cotizado en Estados Unidos de América y Canadá. Bueno, nosotros estamos trabajando con pitahaya desde hace 5 años porque encontramos que es un producto que se consume desde la época prehispánica y que tiene un amplio mercado a nivel internacional en lugares como el sureste asiático, de donde se tiene que exportar para el principal mercado del mundo, que es Estados Unidos y Canadá. Bueno, nosotros hicimos una colecta en todo el país desde hace 5 o 6 años. Seleccionamos las mejores especies a nivel nacional y dentro de ello las metimos a trabajo experimental y tenemos prácticamente las mejores selecciones ya listas que tienen cualidades agronómicas, que tienen bondades físico-químicas y sobre todo en sabor, o sea, hemos hecho pruebas, a la gente le gusta y creemos que pueden ser competitivas en el mercado nacional e incluso internacional. Bueno, la fruticultura mexicana tiene un problema que es de que hay los cultivos llamados frutales tradicionales como piña, mango, plátano, etcétera, se concentran en determinado momento, los precios bajan, entonces compiten entre sí mismos de tal forma que el problema para el productor es obtener ingresos. Aquí lo que nosotros queremos ofrecer con estos cultivos no tradicionales es prácticamente otra ventana de oportunidad. Bueno, en estos momentos nosotros ya tenemos parcelas de validación establecidas en Soledad Doblado, en Manlio Fabio, en La Antigua, en por Orizaba, incluso se la llevaron para Orizaba, y pues aquí alrededor hay una serie de productores, o sea, estamos apenas, se puede decir, detonando el cultivo. Bueno, dentro de los suelos nosotros podemos ver que es tan bondadoso el cultivo que simplemente nosotros tenemos que hacerle manejo. O sea, se puede dar en suelos vertisoles que son muy pesados, pero también se puede dar en suelos arenosos, como aquí. La pitahaya nosotros la podemos sembrar, la sembramos directamente por esqueje.
El esqueje primero lo enraizamos, ¿sí? Nosotros ya hemos establecido, ya obtuvimos en base a resultados que podemos obtener hasta una densidad de 2.500 plantas por hectárea, estableciendo aproximadamente 1.250 tutores, ¿sí? Pero a través de datos experimentales también logramos obtener que 2 plantas por mata son suficientes para obtener una buena producción. Ya cuando la planta está en una buena edad, nos está dando hasta 25 kilos por planta, es decir, cada fruto, 1 kilo de pitahaya se forma con 3 frutos, ¿sí? Entonces, cuando la planta se estabiliza, su producción nos puede dar incluso hasta 30, 35 kilos, dependiendo del manejo. Entonces, imagínense, multiplíquenlo por la densidad de población. La temporada de producción empieza desde julio, agosto, septiembre, pero tenemos algunas especies que hasta octubre pueden extenderse. El chico zapote es otro de los frutales que fueron incluidos en este proyecto de investigación y cuyos resultados demostraron su viabilidad, misma que se puede constatar en la parcela demostrativa donde existen y evalúan distintas densidades de siembra, tal y como nos comenta el ingeniero Naim Peralta Antonio. A densidades de este tipo hablamos de 600 a 1.200 árboles por hectárea. La poda es una actividad indispensable. Se establecen desde los 2 años aproximadamente después de que plantamos. Comenzamos a podar básicamente para formar el árbol, darle la estructura que nosotros queremos. Cuando ya llegan a producción como están estos, la poda va a estar enfocado para saneamiento o aclareo, se le puede decir, podar ramas enfermas, quebradas, abrir la copa de los árboles para que entre la luz, para que fluya el viento. Con eso vamos a evitar algunos problemas de enfermedades. Lo recomendable es de 0 a 600 metros sobre el nivel del mar. Es cuando podemos tener una mayor producción. El rendimiento está entre 8.8 toneladas. El campo experimental Cotaxtla del INIFAP realizó con éxito el 5º día del fruticultor. Más de 600 personas se dieron cita para conocer los avances en los trabajos de investigación para la producción de frutales no tradicionales como maracuyá, tamarindo, pitahaya, guanábana y chico zapote. En su recorrido por este campo experimental, los productores, profesionistas, estudiantes y público interesado fueron guiados a los distintos módulos donde conocieron a detalle estadísticas y recomendaciones técnicas para el establecimiento de estos cultivos, también llamados exóticos, con gran demanda en los mercados nacional e internacional. En el módulo de maracuyá, el doctor e investigador del INIFAP, Enrique Becerra Leor, destacó características de esta planta trepadora y las múltiples bondades de su fruto, así como su plantación y cosecha y costos de producción. Bueno, empezamos con un proyecto de Fundación Produce y posteriormente nos aportó recursos una institución de Japón que se llama JICA para seguir durante 5 años el cultivo de maracuyá, que estaba a mi cargo. Hemos aumentado la tecnología de esto porque al principio teníamos en producción 10 toneladas, le hemos aumentado hasta 20. Hemos sacado el control de plagas y enfermedades, que es uno de los limitantes del cultivo, y hemos hecho colectas de materiales de maracuyá de la región y hemos traído de otras partes del mundo. Bueno, desde el establecimiento hacemos primero los viveros, que nos tarda más o menos 2 meses, posteriormente los trasplantamos en marzo a nivel de campo, a los 2 meses tenemos la floración y a los 2 meses estamos cosechando. Esa cosecha empieza desde mayo y la podemos tener hasta febrero del próximo año, porque el maracuyá tiene una limitante, en este caso que son los días luz. Cuando la planta para florear necesita 11 horas diarias de luz para poder florear. Cuando los días se hacen cortos en invierno, pues no hay floración y de noviembre a marzo pues no tenemos floración.
Para altura se puede sembrar desde 0 metros sobre el nivel del mar hasta 900, pero lo más importante sería hasta los 600. Conforme se aumenta la altitud se va disminuyendo la producción. De precipitación requiere de 1.300 a 1.500 milímetros al año y pH es una planta que soporta los suelos ácidos porque va de 5 hasta 8 el pH que puede utilizar en el suelo. Bueno, nosotros sembramos entre surcos, tenemos una distancia más o menos de 2,5 metros. Y dentro del surco tenemos las distancias donde ponemos el poste a 6 metros. Ahí ponemos 1 o 2 plantas por hectárea, tendríamos alrededor de 600 a 800 plantas por hectárea. Y con un rendimiento que ya te dije, hasta 20 toneladas por hectárea en los últimos años. Bueno, tenemos siembras de maracuyá en el área de Cardel, tenemos siembras de maracuyá en Paso de la Milpa, en el municipio de Actopan, en el municipio de La Esperanza también allá, y en Soledad de Doblado. Y tenemos acá por Tlacojalpan también parcela de maracuyá que hemos estado poniendo nosotros, ¿no? Este es un cultivo que puede durar 3 años, pero según los brasileños dicen que puede durar hasta 5 años, pero lo recomendable son 3 años. En este quinto día del fruticultor, el público asistente también conoció las condiciones de clima, suelos donde la guanábana puede desarrollarse sin complicaciones. La plática sobre el cultivo de la guanábana estuvo a cargo de la ingeniera Xóchitl Rosas González, investigadora del INIFAP en el campo experimental Cotaxtla. Bueno, la planta se siembra cuando tiene una altura más o menos de 1 metro. Se recomienda que la cepa donde se va a sembrar tenga una altura y un ancho de 50 centímetros para que esto facilite el enraizamiento o mejor la adaptación de la planta. Posteriormente se recomienda que se le dé manejo para el control de las plagas y de las enfermedades. Y cuando la planta tiene una altura de 1 metro, se empiezan a dar podas principalmente en ese momento de formación. La época de siembra, cuando es de temporal, a inicios de temporal, en mayo, junio. Cuando la plantación va a ser manejada por riego, es durante cualquier época del año. La fruta se adapta a cualquier tipo de suelo, pero se trata de evitar que sean arcillosos porque esto daña la planta, o sea, se aniega el agua y provoca la muerte de la planta. Se manejan diferentes densidades, desde 8x8 hasta 4x4. Nada más que en cada densidad va a depender también del manejo que se le dé a la planta. Esto es en cuanto a podas.